Amén. Gracias al Señor que nos permite estar juntos otra vez. Bienvenidos, hermanos del Facebook, hermanas del Zoom. Hoy seguimos con nuestra clase de Encontrando a Jesús y la idea es un estudio acerca de las tipologías, que son proyecciones, ¿verdad? Son figuras, son eh, sombras de lo que iba a venir, ¿verdad? Y cómo apuntan a nuestro Señor Jesús. Y hemos ido o estamos yendo libro por libro. Estamos en el libro de Éxodo y nos hemos quedado un poquito para ver cómo la descripción del tabernáculo, eh, templo ambulante, se puede decir, era el lugar donde Dios se reunía y los muebles del tabernáculo, como todo apuntaba a Jesús. Empezando desde el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Hemos hablado del sumo sacerdote, del arca, del pacto, el propiciatorio, la tapa que estaba ahí, ¿verdad? Un poquito del tabernáculo, cómo estaba dividido en tres secciones, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y la Biblia lo describe de atrás para adelante, ¿verdad? Nosotros nos gusta empezar explicando el tabernáculo desde el atrio para atrás, pero en las escrituras está descrito de una manera diferente. Empieza con el arca que estaba atrás, el arca del pacto. Hemos hablado de la mesa de los panes de la proposición, ¿verdad? Cómo apuntaban a Jesús, el pan de vida, Jesús, el sustento eterno para nosotros. La última clase hablamos del candelabro o en sí la lámpara que estaba dentro del tabernáculo y cómo apunta a la obra del Señor Jesús en nuestra vida, ¿no? Cómo Él alumbra a través de su Espíritu Santo, de su Espíritu Santo nos alumbra el camino con su palabra, ¿verdad? Hablamos un poquito de la estructura, ¿verdad? Porque siete, ¿verdad? Siete brazos, ¿no? Y el de la mitad era más grande, ¿verdad? Ciertos detalles que todo apunta a la provisión de Dios, al el Espíritu Santo de Dios, como Él llena toda área, ¿verdad? El espíritu de conocimiento, espíritu de discernimiento, ¿no? Y ahora vamos a enfocarnos en el primer mueble que estaba a la entrada del tabernáculo, que es el altar de bronce. Eh, el altar de bronce era el lugar donde iban a ofrecer todos los sacrificios de diferentes animales, ¿verdad? Becerros, ovejas, a veces chivos, ¿verdad? Había diferentes ofrendas que se podían eh, sacrificar en el altar de bronce. Y la descripción del altar de bronce lo encontramos en Éxodo capítulo 27, pero vamos a ver un poquito también en el libro de Números, porque hay mucha información acerca de los tipos de sacrificios que se iban a ofrecer en este altar de bronce en el libro de Levítico. Y eso también vamos a hablar un poquito, aunque eh, si uno puede leerlo después con más calma, ¿verdad? En su tiempo de estudio, ¿verdad? Leer el libro de Levítico para entender los diferentes sacrificios y el libro de Números. Vamos a estar en Números capítulo 7 hoy, a solamente 5 versículos de esa porción. Así que la última tipología que vamos a ver en relación con el tabernáculo es el altar de bronce, que apunta al sacrificio perfecto que haría nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Él ofrece la ofrenda perfecta, ¿no? Y el altar, pues, apuntaba, ¿no? A ese sistema de ofrendas que Dios requería por el pecado, ¿verdad? Aunque, como vamos a ver, esos sacrificios nunca
quitaban el pecado, nomás lo cubrían por una temporada, pero el Señor Jesús logra algo que no podían hacer esos sacrificios, y esto es borrar nuestros pecados, no solamente cubrirlos, pero eh, limpiarnos completamente de ellos, declararnos justos, declararnos como que si nunca hubiésemos pecado, declararnos inocentes, que ese es el regalo. Así que vamos a empezar la lectura en el libro de Éxodo capítulo 27, desde el versículo 1. Las instrucciones de qué era lo que tenía que llevar este altar, ¿verdad? También se puede leer una porción paralela en Éxodo 38 de este altar de bronce, ¿no? Dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Noten, cuando uno entraba al tabernáculo, los materiales a la entrada eran menos finos. Aquí eran de bronce. A medida que iba avanzando en el tabernáculo, se iban haciendo más caros. Por ejemplo, en el lugar santo y el lugar santísimo ya eran de oro. Unos eran cubiertos de oro, otros eran de oro puro, porque representa la divinidad, la santidad, la perfección de Dios. El oro era el metal precioso, ¿verdad? Y al principio era menos, habla de la humanidad del Señor Jesús, ¿verdad? La madera de acacia habla de la humanidad, y mientras más lejos de la presencia del Señor, menos puro era el lugar, ¿no? Dice el versículo 3, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Aquí a la entrada era de bronce, avanzaban, se iba convirtiendo los muebles en coberturas de oro o de oro purísimo. Versículo 4 dice, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Aquí por eso ponemos siempre fotos para ir entendiendo lo que está diciendo. Este altar iba a ser un cuadrado. Por eso digo, a veces hay que ver diferentes figuras porque no todas se apegan a lo que se está describiendo. Por ejemplo, aquí se ve más como un rectangular, pero en sí era un hecho de lados similares, era un cuadrado, pero aquí me gustó esta foto porque tiene las paletas, todos los utensilios que se iban a necesitar para el proceso de entregar estos sacrificios, cómo cortarlos, cómo acomodarlos, cómo ponerlos sobre el altar de bronce, ¿no? Pero aquí también me gustó porque tiene esta rejilla que dice que iba a cubrir el altar con ese adorno, ¿no? Y aquí también vemos los anillos donde iba a pasar una barra de bronce para que los sacerdotes o los levitas, los ayudantes de los sacerdotes pudieran cargarlo, cargarlo sin tocarlo, ¿no? Estas más o menos las indicaciones, ¿no? Vamos a seguir con la lectura. Dice, harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. O sea, Moisés vio una maqueta, ¿verdad? Una figura de cómo Dios quería que hiciera todos estos muebles, ¿verdad? Cómo hiciera el tabernáculo, que en sí es
una figura, es un plano de cómo es el cielo, ¿verdad? Los niveles, ¿verdad? Para llegar al lugar donde está el lugar santísimo, el cielo de los cielos, ¿verdad? Así que vámonos ahora a saltar a número 7, versículo 84 al 89, casi al final. Y dice, esta fue hablando de que ya cuando habían acabado el altar de bronce, cada líder de cada tribu trajo ofrendas para dedicar ya el altar y empezar los sacrificios que Dios les había indicado. Dice, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar. El día en que fue ungido, y cada príncipe trajo esto: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70, toda la plata de la vajilla, 2.400 ciclos al ciclo del santuario, ¿no? Ellos traían esta ofrenda para poder dedicar el altar al Señor. Y este es el capítulo más largo del Antiguo Testamento en número 7, porque repite, cada príncipe trajo la misma ofrenda. Estos 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro. Pero lo interesante es que el Señor documenta en su palabra. Fácil pudo haber dicho, y todos trajeron lo mismo, pero una vez escuché a un pastor explicar que para Dios es importante lo que cada persona le trae, aunque era lo mismo, pero quedó documentado. El príncipe de esta tribu y su nombre, ¿no? Trajo esto, y después el otro trajo lo mismo, pero se repite, pero con el nombre del otro, porque él explicaba, decía, para Dios, Dios es un Dios personal y él no ve las cosas en masa, como decir, oh sí, esto, todos ellos me trajeron esto, sino individualmente, este príncipe me quiso dar esto. Aunque fue lo mismo, este otro príncipe me trajo esto, ¿verdad? Aunque fue lo mismo, pero va documentando individualmente cada detalle de la ofrenda, del amor que cada príncipe tuvo para Dios, ¿no? Y eso nos habla de que no es cuestión de decir, bueno, mi papá ya te dio esto, mi hijo te dio esto, mi esposo te dio esto, como que nos metemos en la bola, como a veces se dice, de todas maneras ya ese le dio, hay gente que dice así, ya no voy a dar porque ya otra persona dio, pero Dios no ve así, Dios ve individualmente lo que cada persona desea entregarle a Él, lo que cada persona eh, en su corazón tiene para Dios, ¿verdad? Habla de ese Dios personal, ¿verdad? Y nos exhorta, ¿no? Nos aconseja a que no veamos las cosas hay gente que dice, yo ya no doy porque ya se completó, ¿verdad? O ya no se necesita. Pero por eso la palabra dice, no es que hay que dar por necesidad, no es porque hace falta, sino que es para que nuestro corazón se desprenda de el egoísmo, que nuestro corazón se desprenda del yo, de enfocarse en lo que yo quiero o esto es para mí, sino es una manera que Dios trabaja en nuestro corazón. Pero todos estos príncipes estaban dando lo mismo, empezando en el capítulo 7 de Números, y ven que cuántos versículos tiene 89 versículos, es un capítulo muy largo, pero identifica las ofrendas que cada uno de ellos dieron, aunque es repetitivo, ¿verdad? Es lo mismo, la misma cantidad, cada uno dio la misma cantidad y el mismo detalle, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, todos, versículo 87, todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 carneros, perdón, estos lentes estoy, 12 los corderos de un año con su ofrenda y 12 los machos cabríos para expiación. Aquí vemos diferentes tipos de ofrendas en cuanto a sacrificios.
había sacrificios para diferentes tipos de pecado, había sacrificios de expiación que eran considerados una ofrenda quemada. Se elevaba el humo, ¿no? Como una ofrenda de amor para Dios, ¿verdad? De satisfacción. Era una manera que Dios se complacía. Al principio, ¿no? Aunque llega un punto en que ya la gente lo estaba haciendo ya por una costumbre y el Señor dice, no, yo no quiero que me des nomás lo que sobra o que me lo hagas por costumbre, ¿no? Que lo hagas por compromiso, obligación. Y vamos a ver cómo en Hebreos dice que el Señor ya no quería esos sacrificios de costumbre o de tradición. A veces se hace un hábito, ¿no? Dar de cierta manera, pero ya sin ninguna conexión en sí. Y vamos a ver cómo el Señor después dice, ya no quiero esos sacrificios, quiero un cuerpo. Y por eso preparó al Señor Jesús para que Él sea ese sacrificio perfecto, ¿no? Que podía limpiarnos completamente, pero diferentes tipos de sacrificios, ¿no? Aquí, como dice, todo para el holocausto, ¿no? Lo que se iba a quemar. Había, por ejemplo, sacrificios para el pecado, para la iniquidad, para ofrendas de paz, ofrendas estoy pensando como reconciliación. Había diferentes niveles de sacrificios. Aquí mencionan los machos cabríos para la expiación. Expiar es tomar el lugar de alguien para cubrirle su culpa. Nosotros en español tenemos ese dicho que dice como que alguien fue un chivo expiatorio, ¿no? Alguien tomó el lugar o lo culparon en lugar de a otro, ¿no? Eso quiere decir expiación, tomar el lugar de alguien sin merecerlo, ¿no? Está siendo acusado en lugar de otro y al mismo tiempo esa persona cubre la culpa, el castigo que se merece alguien. La expiación, eso es lo que hace, habla de eso, de una cobertura, de tomar el lugar de alguien un inocente tomando el lugar del culpable. Dice, también dieron todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Ven, era bastante lo que cada príncipe dio para empezar y dedicar este altar al Señor, ¿no? Esta fue la ofrenda, dice, para la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Ahora sí tenemos una foto mental, ¿no? De todo lo que era el propiciatorio, que era el arca del pacto, ¿no? La entrada, cómo ofrecían los sacrificios en el altar de bronce y avanzaba el sumo sacerdote al lugar santo, donde estaba la lámpara, el candelero de oro, ¿verdad? La mesa de los panes de la proposición a la derecha y en realidad estaba el velo que también habla del cuerpo del Señor Jesús que fue partido por nosotros para abrirnos la puerta a, donde está Dios, ¿verdad? Al cielo, a la presencia de Dios, ¿no? Pero esa es la idea en general de los muebles y ahorita del altar de bronce, ¿no? El lugar donde se iba a ofrecer el pago, se iba Dios estaba preparando la mente de la humanidad de que cada pecado eh, merece, ¿no? Un justo sacrificio. Cada
transgresión, cada rebelión, cada iniquidad lleva un precio. No, nosotros los humanos estamos acostumbrados a dejar pasar las cosas, pero Dios a través de estas enseñanzas estaba preparando la mente del ser humano de que a Dios no se le escapa nada y hay una deuda, que cada injusticia, cada transgresión, cada pecado requiere un pago, requiere una ofrenda. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla aún de lo que es la restauración. La restitución es la palabra más adecuada. Cuando alguien, digamos, robaba algo, Dios requería que esa persona, si se arrepentía, tenía que restituir. No solamente decir a Dios, perdóname y como que ya se borró. Tenía que haber una ofrenda, tenía que haber un sacrificio por cada pecado. Esa era la enseñanza. Por eso que Dios instituyó en el Antiguo Testamento sacrificios diarios, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche por diferentes situaciones, porque había un pago que hacer por cada falta. ¿No? Muy interesante, a veces uno ofende, ¿verdad? Y a alguien y Dios requiere esa restitución, ¿no? De que uno vaya y le diga a la persona, ¿no? Por eso dice, si alguien tiene algo en contra tuyo, anda, háblale y pónganse de acuerdo, pídanse perdón, ¿no? Pero a veces uno dice, no, ya se le va a pasar o ellos saben que así es mi carácter o uno espera que la persona pase la falta, que la persona se olvide de la falta, pero con Dios no es así, Él no puede eh, borrar si no hay una ofrenda, Él no puede eh, olvidarse si no hay un pago, por eso dice, la paga del pecado es muerte, hay una consecuencia por las ofensas, en este caso en general, todos los humanos morimos porque esa es la paga del pecado. Hemos pecado y por eso morimos. Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí viene el pago. Alguien viene y pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, para hacer el sacrificio perfecto, el holocausto perfecto, que trae paz, el holocausto perfecto que nos reconcilia con Dios primero y también nos ah, abre la puerta a que haya paz para, no solamente para con Dios, que es lo principal, sino paz para con los que nos rodean. Así que vamos a ver la aplicación, cómo el Señor Jesús, dice la palabra, viene a hacer ese sacrificio perfecto, que no solamente cubre el pecado, pero que nos lo quita completamente, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, del 11 al 17 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ahí está, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esa es otra palabra muy importante. Hemos hablado de la expiación, que es tomar el lugar de otro, ser el inocente paga una deuda por el culpable, ¿verdad? La expiación. Aquí habla la palabra redención, habla de comprar. Se compra, por ejemplo, a un esclavo en ese tiempo, se pagaba la deuda. La idea es como que se pasa la lista de deuda a la cuenta de otro. La redención es la paga. Y el Señor dice, entra, no a un lugar hecho de manos como el tabernáculo, sino entra al cielo de los cielos con su propia sangre, no la sangre de estos animalitos, ¿verdad? Sino para poder obtener eterna redención. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno, Él es Dios, ¿no? No era como los animalitos morían y solamente podían cubrir por ese día, por eso había muchos sacrificios todos los días. Pero ahora Jesús, una vez que Él se entrega,
Él, porque Él es perfecto, porque Él es eterno, vive para siempre, ¿no? Puede eternamente pagar por esa deuda infinita de todo el mundo, ¿no? De todo, para que todo el mundo pudiera tener acceso, pero no todos se apropian del regalo que es en Cristo Jesús. Versículo 13, y aquí dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es una pregunta. Si la sangre de estos animalitos limpiaban la conciencia de la persona, porque obedecían a Dios, estaban haciendo estos sacrificios que Dios había establecido, eh, ¿cuánto más la sangre del Cordero perfecto de Dios, el Cordero eterno, nos puede limpiar no solamente nuestras conciencias, ¿verdad? No dice, sino de todas las obras muertas, todo lo que se ha hecho sin obedecer al Señor, para que podamos ahora sí servir al Dios vivo, dice. Es una pregunta que demanda una respuesta de aceptación de la obra de lo que ha hecho Jesús, claro. Y la respuesta es decir, sí, Él nos puede limpiar de mucho, de todo, no solamente la conciencia, pero eternamente y para siempre limpia nuestra vida, ¿no? Dice el versículo 15, así que por eso, hablando de Jesús, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿no? El Señor es el mediador de un nuevo pacto. Él viene a ofrecernos el pacto en su sangre, en su cuerpo, ¿verdad? Él mismo lo dijo, este es el nuevo pacto, mi cuerpo, mi sangre, que es partido por vosotros, ¿verdad? Es lastimado, es quebrado por nuestros pecados, inmolado fue el Señor, fue vejado, ¿verdad? Golpeado por nuestras rebeliones, dice Isaías 53, Él fue molido por nuestros pecados. Ah, dice, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Él logra completar este nuevo pacto, esta nuevo testamento, ¿no? Como muere para podernos dar herencia, por eso está diciendo aquí, para que a través de su muerte hay remisión, se borra las transgresiones, las ofensas, las rebeliones, los pecados de diferentes categorías, dice, que había bajo el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto? La ley, los 10 mandamientos, todos los hemos quebrantado, ¿no? Físicamente y espiritualmente hablando, ¿no? Los conocemos, mentir, robar, adulterar, usar el nombre de Dios en vano, tener otros dioses, hacerse imágenes. Dice el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. Hay ofensas, por ejemplo, no obedecer a los padres, diferentes mandamientos, ¿verdad? Y sabemos, dice, ese era el primer pacto y estábamos bajo esa ley, pero el Señor tuvo que morir para libertarnos del castigo, el juicio que teníamos bajo esa ley, ¿verdad? Y ser esa ofrenda que podía, a través de esa ofrenda, darnos un nuevo pacto para darnos herencia, ¿verdad? Porque un pacto es como un testamento, ¿no? Se requiere que alguien muera para que se pueda dar el beneficio de lo que el que moría prometía, ¿no? Por eso dice el Señor, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay
una herencia para aquellos que ven a Jesús como ese sacrificio, el holocausto perfecto, ese cordero, ¿verdad? Que quitaba el pecado del mundo. Por eso dice los llamados, porque Dios sabe en su infinita sabiduría quién a través de la historia iba a creer en este plan. Cualquiera diría, bueno, yo sí creo que Jesús murió y yo sí creo que Jesús es el Salvador, pero esa creencia es algo mental, ¿verdad? Es como decir, sí, yo creo que existió, yo creo que pasó, pero esa creencia tiene que convertirse en fe. Fe es una dependencia, una confianza total en Él. Por ejemplo, hay gente que dice, yo creo en Jesús, pero también cree en otras cosas que añaden o como que fueran al mismo nivel del sacrificio de Cristo. Y eso es un conocimiento nomás, eso no es fe que salva, sino es una fe falsa, porque no depende solo de Jesús. ¿Y quién fue el que sufrió? ¿Quién fue el que pagó la deuda? ¿Quién es el que expió? ¿Quién es el que nos redimió? ¿Quién es el que nos da esta herencia? Las escrituras son muy específicas, dice Jesús, él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Hebreos capítulo 10 sigue la misma idea, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, todas estas ordenanzas del Antiguo Testamento, como hemos visto, los sacrificios, los holocaustos, para diferentes pecados, diferentes animalitos, las categorías, ¿no? Que se ofrecía, Dios ponía, ¿no? Esto es lo que tienes que ofrecer si hacías cierta cosa. Si, por ejemplo, eh, había hasta leyes, por ejemplo, si alguien mataba accidentalmente a otro, ¿qué tenía que ofrecer? Había un pago específico para cada infracción de la ley. Y aquí dice, la ley era una sombra de los bienes que venían, lo que iba a venir con Jesús, dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No podía perfeccionar estos sacrificios a la persona que las ofrecía. No los purificaba, no los perfeccionaba, es la idea. Dice, no podían hacerlos perfectos. Versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Si hubiesen funcionado estos sacrificios para limpiarlo a uno completamente, pues hubiesen cesado, ya fueron perdonados, punto, se acabó. Pero no, tenían que hacerlo todos los días y cada fiesta indicada tenían que ofrecer ciertos animales. Dice, versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ¿verdad? Aquí ya venimos a ver cómo el Señor Jesús es el cumplimiento de lo que el altar de bronce anuncia, ¿no? Un sacrificio perfecto. Y el Señor dijo, yo no quiero sacrificios, no quiero ofrendas, quiero un cuerpo. Y preparó un cuerpo para nuestro Señor Jesús. Versículo 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. En otras palabras, no satisfacieron, no fueron suficientes para borrar completamente y perfeccionar al que lo ofrecía, sino que venía algo mejor, venía los bienes venideros, era la venida de nuestro Señor Jesús encarnado, ¿verdad? Venía como hombre, Dios hombre al mundo. En versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está hablando, haciendo referencia al Señor Jesús. Él dice, bueno, las escrituras hablan de mí, todo apunta a mí y vengo para hacer tu voluntad, como dice
el rollo, ¿verdad? Antes eran pergaminos, ahora tenemos la Biblia escrita como un libro, ¿verdad? Pero en los rollos de los profetas, los salmos, los libros de la ley, se anunciaba la obra perfecta de nuestro Señor Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección, ¿verdad? Entonces dice el versículo 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. El Señor está confirmando que venía un nuevo pacto, porque esos sacrificios no llenaban a Dios las demandas de Dios de pago. Quedaba endeudado el ser humano aún con esas ofrendas y dice, pero el Señor está explicando, por eso me mandaste, por eso vine para hacer tu voluntad. Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. O sea, no hay que, el Señor no tiene que morir muchas veces como los animalitos que tenían que ser sacrificados todos los días, muchas veces al día. No, el Señor una sola vez para siempre hace ese sacrificio, ¿verdad? Y así nos santifica. ¿Qué quiere decir eso? Nos separa para Él y nos separa por Él para que seamos de su familia, para que podamos tener acceso ante el Padre, porque solamente los inocentes, solamente los sin pecado pueden entrar ante Dios. Y como entramos en el nombre de Jesús, por fe en Él, tenemos acceso, una entrada libre al lugar santísimo, porque dependemos del sacrificio de Él, confiamos en lo que Él hizo y depositamos esa fe en Él, en su vida perfecta. Él es el sacrificio, la ofrenda que el Padre aceptó. Dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, aquí viene el contraste, ¿no? El pero. Los sacerdotes de antes de la ley ofrecían todos los días, ministraban, trabajaban sin cesar para ofrecer estos sacrificios que nunca, dice, que nunca podían quitar los pecados. Pero Cristo, el Mesías, ¿verdad? El Rey, el perfecto sacerdote, el profeta de Dios que vino a darnos la palabra de Dios, el mensaje de salvación, de libertad, dice él, el Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, ya acabó el trabajo. Ya él ya ahora se sienta a esperar a que todos sus enemigos vengan se pongan al estrado de sus pies, ¿verdad? Hasta que llegue el tiempo que él venga, está esperando, ¿verdad? Ya acabó la obra, está esperando regresar para implementar su reino, pero dice, él ya acabó, dice, ya presentó un solo sacrificio perfecto y ahora se ha sentado a la mano derecha de su Padre, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ven el regalo tan hermoso, no? Podemos alzar nuestras manos y decir, gracias Señor por el perdón, gracias Señor porque en Cristo Jesús me purificas, me santificas, me separas para ti, me haces de tu familia, ¿verdad? Me reconcilias, pagas todas mis deudas pasadas, presentes y futuras con un solo sacrificio, me sellas para el día que el Señor Jesús venga. Está esperando que el momento preciso para regresar a establecer su reino, para que nosotros los que hemos depositado nuestra fe en Él, los santificados, ¿verdad? Seamos declarados perfectos. El Padre ve al Hijo, el sacrificio del Hijo, ve la sangre de su Hijo en nosotros
y nos acepta, ¿no? Nos recibe en el amado, nos perdona en Jesucristo. Una sola vez, con una sola ofrenda, en ese altar, en esa cruz, es la ofrenda perfecta, ¿verdad? Que dice que hace perfectos, es tiempo pasado, hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que ponen la fe en Él, los perfecciona. Nosotros no vemos esa perfección ahorita, pero algún día cuando el Señor venga y nos llame, ya sea a través del rapto o a través de la muerte, el Señor dice, nos va a dar un nuevo cuerpo santificado, un cuerpo perfecto, glorificado, ¿verdad? Así que dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, que, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Habla de todo lo que logra el Señor Jesús, ¿no? Él, a través de su muerte, quita, borra todos nuestros pecados, pone su ley en nuestros corazones, ¿verdad? Nos da de su Espíritu Santo para que podamos entender su palabra, la voluntad de Dios, abre nuestra mente, ¿verdad? A esta nueva vida, ¿verdad? Está describiendo lo que la ofrenda logró, ¿verdad? Logra que el Señor borre nuestros pecados, ya no se va a acordar más de eso, dice, porque abrió el velo, abre la entrada para que podamos entrar a Dios en el nombre de Jesús. Por eso es la importancia de ver a Jesús como ese único Salvador, el único mediador, porque Él es el que da la ofrenda, su cuerpo es lo que, su sangre, lo que nos abre la entrada al Padre y la remisión, ¿verdad? El borrar de nuestros pecados, ¿verdad? Para que tengamos, dice, ahora podemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Tenemos la confianza que nuestros pecados han sido purificados, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es un trabajo interno que hace el Señor que se refleja externamente, ¿no? Como Él limpia, nos perdona, nos purifica, nos da una nueva vida, nuevas ideas, nuevos deseos, ya no tenemos la culpa de la deuda del pecado, sentimos libertad porque Jesús nos ha pagado la deuda de nuestros pecados con una sola ofrenda que Él ofrece, su cuerpo mismo. Dice, por eso, ya entendiendo esto, dice que Él nos ha lavado nuestra mente con su palabra, con esa agua pura. Son comparaciones, ahí están las tipologías, el agua, la palabra de Dios limpia, nos corrige lo que hemos aprendido mal, la palabra de Dios nos dirige, nos alumbra, es agua que limpia, ¿verdad? Y dice, ya ahora que has entendido y estás en la fe de Jesús, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Si confiamos en el Señor, tenemos esa promesa, acuérdense que nos ha dado una herencia eterna, tenemos seguridad de salvación. Él ha borrado nuestros pecados, Él hace una obra maravillosa de perdón, de purificación. Ya no hay nada que tengamos que hacer para alcanzar salvación. Si estamos ya en la fe de Jesús, Él lo hizo todo. Por eso está esperándonos, está sentado al lado de su Padre. Ya se completó, la paga fue hecha completa. Estamos libres en la fe de Jesús, ¿verdad? De la culpa del pecado, de la ley que nos acusaba. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pues si ya estamos en la fe del Señor Jesús, el Señor dice, es importante que nos edifiquemos, nos animemos al amor a Dios, al amor a los unos a los otros. ¿Y cómo se hace eso? Pues congregándose, lidiando uno con los hermanos que son a veces difíciles. Es la manera que el Señor nos va a ayudar a crecer en el amor. ¿Cómo? Pues poniéndonos a prueba, ¿no? Con situaciones. Hay gente que dice, no, yo prefiero estar solo, no me junto con nadie para no tener problema, pero nunca va a crecer en paciencia, en misericordia, en perdón, en amor. El congregarse es como se activan los dones, se activa la presencia de Dios en nosotros, y eso noten cómo conecta al Señor. Ya han sido perdonados a través de un solo sacrificio, el perfecto sacrificio del Señor Jesús, han sido limpiados, purificados, santificados, han sido sellados porque tienen la palabra en la mente, el corazón. Ahora usen esa nueva vida que el Señor les ha dado para bendecirse unos a otros, edificándonos en el amor del Señor Jesús, ¿verdad? Y no dejen de congregarnos, no dejen de ir a un lugar donde se glorifique a Cristo, donde se enseñe la palabra, donde seamos alimentados en la fe, en este nuevo pacto que el Señor nos ha dado. Así que la palabra del Señor apunta a Jesús para que el ser humano entienda el plan de Dios para nuestra salvación en Él, ¿verdad? Y todas estas figuras lo único que hacen es ayudarnos a entender ese plan, ¿verdad? Y está en nosotros abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibir el plan de Dios y vivir en ese plan, vivir en la victoria de Jesús, ¿verdad? Ya no hay necesidad de sacrificios y holocaustos. Hay gente que dice, quiero agradar a Dios haciendo este sacrificio, me voy a sangrar las rodillas o voy a dejar de comer para como complacer a Dios. Y Dios dice, yo no quiero sacrificios ni holocaustos, yo quiero a mi hijo, quiero el sacrificio de mi hijo. Y si tú aceptas a mi hijo, lo recibes, yo te perdono por él, ¿verdad? Te declaro inocente por él, porque él es el único sacrificio perfecto que él acepta. Pero si uno dice, no, pues no, eso no me convence, como que necesito algo más aparte de Jesús, voy a añadir esto o quiero aumentar esto, el Señor dice, sigues en tus pecados porque no recibes mi plan, ¿verdad? No entiendes la obra perfecta que ha hecho mi hijo para salvarte, ¿no? Entonces, requiere una entrega por fe, decir, ok, creo, recibo, entiendo y me rindo a ese plan que Dios ha diseñado, el plan perfecto en su hijo. Y le ruego a Dios que me acepte, ¿no? Que me perdone en el nombre de Él, ¿verdad? Porque yo creo en Él y lo recibo por fe. Quiero todos esos beneficios, esa herencia, quiero tener comunión con el Padre a través del Hijo y lo veo a Él como la ofrenda perfecta, ¿no? Así que vamos a orar y a decirle eso al Señor, que le damos gracias por habernos dado la bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias porque de muchas formas, de muchas maneras, tú has tratado de explicarnos que la solución está en Jesús, el Mesías. Señor, tú lo enviaste y él mismo aceptó, dijo, yo vengo para hacer tu voluntad, para hacer esa ofrenda, ese holocausto perfecto que quitaba el pecado, Señor, a todo aquel que en Él confiara, en Él creyera. Señor, gracias por abrirnos los ojos a tu verdad, Señor, a su obra. Padre, gracias por libertarnos del peso, de la culpa, de la mala conciencia, Señor. Entendemos que como un juez justo, tú exiges un pago por cada ofensa. Hay que
hay algo que se requiere para poder perdonar y es un pago. Y el Señor Jesús hace un pago perfecto, eterno, para justificarnos, declararnos inocentes, para santificarnos, para separarnos para ti, para redimirnos, comprarnos, sacarnos del mundo de pecado, de muerte. Señor, para expiar, para tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, por la reconciliación que tenemos en el sacrificio perfecto de Jesús, Señor. Pedimos que estas verdades llenen nuestro corazón y nos impulsen a adorarte, a amarte, a servirte, Señor, a verte como el único y suficiente Salvador, el Señor, el dueño de nuestras vidas, Señor. Gracias porque estamos seguros en ti, Señor. Gracias por la herencia, la esperanza de vida eterna que tenemos en Jesús, Señor. Gracias por la libertad del pecado, de la muerte, Señor. Gracias por dar el pago completo, Señor. La paga está hecha completa, Señor. Consumado es. Te adoramos, te bendecimos y pedimos por aquellos que todavía no entienden este plan, Señor, que están atados en tradiciones, en religiones, en esfuerzos humanos, Señor, que puedan entender que no hay otro nombre, no hay otro pago, no hay otra ofrenda que tú aceptes, Señor, para salvación, más que nuestro Señor Jesucristo, Señor, la ofrenda perfecta. Obviamente sabemos, Señor, que una vez salvos tenemos la bendición de darte nuestras vidas, ofrendarte, Señor, servicios de obediencia para tu gloria y alabanza, pero en Él, por su nombre y por sus méritos, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Adelante con Cristo, mis hermanos. Salmo